noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para un mundo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí.
Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Vos. ¿Cómo están? Espero que bien, gente. Comenzando otro día más acá en esta hermosa ciudad, en el hermoso planeta. Recuerden que estamos en el planeta Pepe. Nosotros somos muy poquitos, no hago mucha publicidad, no hago nada de publicidad. El que me escucha y le gusta se queda, ¿sí, gente? Así que bueno, esa es la idea. Pasar un buen momento. Vamos a ver hoy un poquito Bitcoin. Fíjense en la repuntada que tuvo. Ya está prácticamente en zonas que ahora vamos a estar viendo en TradingView, unas zonas interesantes de resistencia. Falta llegar, pero si rompe esa zona, interesante para este año, que termine por encima de los, o llegando a los 50, quién te dice, ¿no? Pero a los 46 es muy seguro, 42 casi ahí, 42 cerquita, 41, 695. Así que, gente, arriba de las cripto, se viene el halving el próximo año, a pasitos, 5 meses como mucho, para ver qué pasa con los mineros, muchachos, con el halving de Bitcoin, obviamente. 5.56 el porcentaje que tuvo Bitcoin en este momento actualizado, ¿no? Lo que va subiendo puede ir esto, obviamente, ajustándose en lo que es la sesión de Londres y lo que comienza en un rato, que es Nueva York, a pasitos, a 9 minutos. Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? 41.695, lo que es las cripto, lo que es Bitcoin, la mamá de todas. Y obviamente estamos viendo de fondo este hermoso y querido planeta, que lo tenemos que cuidar entre todos los pepes. Los pepes somos los retail, ¿no? Los comerciantes comunes, ¿sí? Los que no movemos el mercado y los que acompañamos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué se ve ahí? Las manos fuertes, las manos obviamente que compran, ¿no? ¿Dónde? En los países que más regulan, los que más palos en la rueda te ponen. Estados Unidos, Europa, China, Japón, una vuelta y ¡pum! ¿Sí? Como te hacen siempre, con noticias fundamentales. Obviamente, en este caso, miren los muchachos cómo están comprando, ¿no? Casi siempre terminan comprando ahí a lo último, ¿no? Allá arriba. Pero estas son manos, obviamente, que mueven la batuta. Obviamente hay pepes también, ¿no? ¿Quién no está comprando, aprovechando la subidita, sabiendo que puede haber un retroceso interesante, ¿sí? Por ahora está allá arriba, ¿sí? En máximos, donde hay otros máximos históricos interesantes que puede venir a reventar en algún momento. Veremos cuándo se le ocurre llegar, en un rato, ¿sí? Bien, justito con el tema, tenía que hablar 3 minutos el tema, 3 minutos era la charla, muchachos. Terminamos. Platillo, terminamos. Bien, 41.727 y sigue subiendo. Vamos a pasar un poquito con las cripto, en general las top 100, y después vamos a ir a lo nuestro, ¿sí? ¿Qué es lo nuestro? Los mercados financieros, lo que es las divisas, lo que es el índice del dólar, lo que es los índices en general, ese paquetito que viene acompañado, ¿no? Obviamente con el índice para chequear el dólar, no solamente es el índice, ¿no? Son también otros, por ejemplo, a que le gusta operar el DAX, a que le guste operar el Nasdaq, que tiene que ver con la tecnología. Obviamente todo eso suma un paquete general que te dice cómo está obviamente el planeta, ¿sí? En lo que tiene que ver con el país, bueno, uno de los países más poderosos de Estados Unidos, podemos reflejarlo en el índice, uno de los tantos puntos para ver, ¿no? Como también puede ver el que le guste, ¿no? El Nasdaq, que tiene que ver con la tecnología, el SP500, bueno, las empresas más poderosas de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, el US30. Pero bueno, vamos a ver un chequeo general hoy rapidito y obviamente veremos si podemos en esta horita que estaremos hoy también poquitito, estamos en diciembre, a ver si hacemos alguna operación
como todos los días venimos haciendo, día a día, no solamente proyectando, sino operando, ¿sí? Eso está bueno. En scalping, obviamente, porque tratamos de abrir y cerrar la operación en el momento, ¿no? En la sesión en vivo, ¿sí? Así que bueno, gente, alegría, 41.794, nos vamos a las top 100 rapidito y después nos vamos a lo que es Forex, ¿sí? Mirá, hermosa. Ahí está. Se me fue, Color verde interesante, un color primavera, ¿no? Primaveral, obviamente acompañado de ¿quién? De la mamá que la lleva de la manito a las top 100, ¿sí? Promedio general de las top 100 entre un 1 y un 2%, tirando al 2% prácticamente la mayoría, ¿sí? En positivo, por encima del eje X del 0, ¿sí? Obviamente sabemos que esto es hoy, mañana está -2, ¿no? Por eso hay que aprovechar y no casarte, como digo, con ninguna cripto en especial, a no ser que le tenga fe al proyecto y lo hayas estudiado, ¿no? Pero si te gusta el proyecto o si querés holdear, viene bárbaro, sabiendo obviamente que puede venir una recaída y la tenés que aguantar, ¿no? Es hacer el swing que hacemos en Forex, es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, 2%, aprovechen los que hacen scalping, ¿no? Que les gusta operar las cripto, allá arriba o allá abajo donde se encuentre, saben que esto va a tener movimientos, así que aprovechen a sacar a una moneda estable, ¿sí? Y así van diversificando, ¿sí? Interesante. Bien, vamos a las top de Binance, a ver si sobresale alguna. Acá muy parejitas todas, así que bueno, vamos a ver top Binance. Un segundito. Bien, todas también sobresale una que otra, 15% Neutron, ¿sí? Obviamente capital, el volumen no es lo mismo que las top 20, pero ahí está, el que le guste tradearla, interesante, mes, semana, día y hora, viene positiva, así que podés tirar una fichita después de un retroceso para hacer un pequeño scalping, ¿sí? Recuerden que es de alto riesgo todo esto y que hay mucha volatilidad muchas veces y muchas veces hay que esperar que venga la volatilidad, por eso tenés que estar atento a tu estrategia, ¿sí? Bien. El dólar matero, gente de fondo, fíjense lo que, mudanza corta le dicen al dólar matero, gente. ¿Por qué le dicen mudanza corta a este dólar matero? ¿A que no saben por qué? Por la frente, se va enfrente. ¿Viste cuando te mudás a la casa de al lado? Bueno, este se va enfrente. Bien, el que lo agarró y el que no, ahí vamos. Chiste pavo. Bien, seguimos, gente. Vamos a ver un poquito. Ah, mirá, se me fue acá las cripto. Qué lástima. A ver, esperen un segundito. A ver si ahí podemos ver. Ahí estamos, ¿no? Ahí se está viendo. Sí, ¿cómo que no? Bien, no se veía, me parece. Metí mano, ahí la saqué. Pero bueno, es lo que les decía. Binance, acá les decía Neutron, ¿ven? Lo que viene rompiendo altos. Un dibujo lindo, la verdad que muy, pero muy armónico. Me interesa. Mes, semana y día viene subiendo de forma tranqui. A lo que voy, no tranqui, sino una forma de prácticamente unos 45 grados interesante, muy prolijito, ¿sí? Así que al que le guste seguir la tendencia, fíjense si les interesa tradearla. Interesante, hoy por lo menos 15%, ¿sí? 23, perdón, en la horita un 15. Bien, vamos a ver con este dólar matero, nos vamos a pasar un poquito, acá estamos de vuelta con él, 5 puntos, casi el 6%, vamos a ver si despega en un ratito lo que es, ojalá, ¿no? Escucha. A ver, adivinen, ¿qué temas son estos grupos nuevos? No tan nuevos, pero son grupos que no son conocidos y a mí me encanta, ¿sí? Si a mí me hubieran dado la oportunidad en su momento con los grupos que tuve, quizás me están escuchando en la radio, ¿no? Pero bueno, por eso aprovecho y le doy una mano a los grupos que son buenos y que no son conocidos de mi país o son más o menos conocidos, ¿sí? Escuchá. Bien, ¿nos vamos? ¿A dónde? Vamos a TradingView, vamos a chequear Bitcoin cómo reventó resistencia, muchachos. ¿Quieren que hagamos análisis técnico de algo en particular? Me dicen, acá no hay chucho, Encima de tu cuerpo descubres en tus ojos. ¿Qué descubro? Una laguna sobre la superficie. Bien, gente, estamos en Bitcoin, velas diarias como siempre. Vamos a ajustar un poquito acá.
Ahí está, bien. No se asusten por esto, como digo siempre. Recuerden que todo el pasado que estamos viendo son los Picasso, los Monet que venimos haciendo, ¿no? Obviamente, a ver si podemos. Quiero mostrar algo, un segundito, voy a bajar un poquito. Me está taladrando la música a mí, no sé ustedes. Ahí está. Ahora sí, miren cómo está reventando lo que es la térmica, ¿no? Saltará la térmica. Si tu térmica salta, la de tu casa, si se corta la luz, es porque Bitcoin está rompiendo los techos, ¿eh? Todos, por ahora. Pero, fíjate acá abajo lo que tenemos, por acá, a ver, acá está, miren. Guarda con este, guarda con el Bitcoin, guarda con el fantasmita, ¿no? No el de la B, no el de Rivers, el de Boca tampoco. El fantasmita de la B, diríamos, ¿no? El que puede venir a retestearlo para después ir a la primera, ¿no? En la primera está acá arriba de los... A ver si podemos marcar acá. Ahí. Acá, esta zona verde, anótenla, gente, 46,320, más o menos 46, por ahí va a venir, se los puedo asegurar. Obviamente que puede comerse, miren lo que es esto, ¿no? Un retroceso interesante, que son zonas vacíos existenciales, vacíos cósmicos, ¿no? De este hermoso planeta Pepe que vemos todo de esas formas, Así que bueno, por ver una vela interesante, vamos a meternos dentro de la velita. Recuerden, como digo siempre, así tienen que ver ustedes, No me van a poner a ver así una imagen así porque le pongo un 0, No, esto lo dejamos porque es cábala, ¿sí? Porque todos los días, cada vela es un día que nos metimos dentro, la analizamos, operamos, ya sea Forex, ya sean índices, ya sean cripto, lo que sea, ¿sí? Acá vamos viendo, vamos analizando. Mirá el imán acá como lo chupó, vamos a subirlo ahí y vamos a poner la bolsita ahí, ¿no? A ver si tiene peso. Este avioncito lo voy a extender hasta arriba porque ya rompió, ya arribó, ya llegó y le ponemos también ahí un huesito, ahí, otro huesito por ahí, para que venga a pispear. Vamos a meternos dentro de la velita diaria. ¿Les parece, muchachos? Velas diarias. Vamos con Zoom. Vamos a observar, obviamente, lo que fue el viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque las cripto operan todos los días, 7 días de la semana. A diferencia de lo que nosotros solemos operar de lunes a viernes, que son los mercados tradicionales, como es Forex, ¿sí? Las divisas. Mira vos. Viene de vos está muy bien. Para mí tu cuerpo. Fíjense qué lindo, ¿no? Escaloneta, la escaloneta de la selección. Acá está, ¿ven? Subiendo. Obviamente esta vela es muy interesante. Ojo que puede ser una vela de agotamiento. Hay que ver cómo cierra, dónde cierra. En el pasado no hay una estructura que diga, bueno, acá frena. Pero pues, sabemos cómo es Bitcoin, ¿no? La estructura que puede llegar a frenar la subida es esta que está acá arriba. Pero igualmente, vieron lo que es Bitcoin, ¿no? En 2 minutos te hace un dip profundo hacia abajo de 5 metros de largo, ¿no? Por eso les digo, gente, ustedes siempre tienen que tener una estrategia, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia? La que vos te hayas hecho un backtesting, hecho obviamente pruebas, que vos sepas que podés salir en positivo, sabiendo que vas a tener muchas negativas, pero que la suma de las positivas con las negativas, obviamente estén en el ranking del profit, ¿no? Que sea positivo, ¿no? Pero respetar, y cuando vas perdiendo, no le busques la vuelta para dar la vuelta, a no ser que tengas alguna técnica de la Yin Yang que usamos acá nosotros, ¿no? Pero bueno, por ahora, gente, vela hermosa, elefante mamut. Vamos a ver dentro de esa velita las que se devuelven hacia abajo. Si encontramos alguna, velas horarias, ¿sí? Vamos a poner esta estructura, miren, velas diarias. Voy a marcar lo que es obviamente el witch, ¿no? La mechita, el high y el low. En este caso voy a marcar el alto de la vela anterior, donde estuvo, que después se devolvió y cerró por acá, ¿no? La vela que fue la del domingo, ¿bien? Donde parte la nueva vela de hoy lunes. Y en este momento está en los 41.800, pero llegó a estar en los 42.200, ¿eh? Velas horarias. El que está y se va sumando, avísenme si hay fundamentales, gente, Podemos poner el bot que armé de fundamentales para operar Forex, Me avisan cuando mucho. El que tenga tiempo, obviamente. Acá está, miren. Rectángulo, ¿no? Un cuadrado, casi un rectángulo. Acá hay un rectángulo, sí, interesante. Pero este rectángulo es de la mecha diaria de la vela del domingo, que estuvo allá arriba, ¿sí? Se devolvió, cerró por acá abajo. Acá comienza la vela diaria de hoy. Estamos en rompimiento, va rompiendo altos. Los bajos y los altos van hacia arriba. Está haciendo una pequeña estructura acá. Vamos a ver si es un descanso. Ahora nos metemos dentro en velas de 5 minutos.
Recuerden que hacia el pasado no hay mucho que la frene hacia arriba, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, es una historia nueva Bitcoin, ¿sí? No es el euro dólar que está hace 50 años, ¿sí? Esto es algo nuevo que el pasado no tiene mucha información, la poca que tiene la utilizamos, ¿eh? Desde el 2017 hasta para adelante, ponele, ¿no? La mayoría de las criptos no tienen mucha historia y se repiten obviamente los patrones, ¿sí? Ah, mirá vos, escucha qué feo tema. Bien. Vamos a sacarlo a este, porque creo que no llueve, dice el muchacho. Porque está contento, ¿me entiendes? Porque está subiendo las criptomonedas. Vamos a ver si encontramos, a ver acá. Vamos a tirar un poquito de... acá, vamos a tirar esta que me gusta. A ver si le gusta a ustedes también, Escucha, Vamos tranqui. Después le tiramos rock, los piojos en vivo, lo que sea, ¿sí? Bien, altos y bajos, ¿qué están haciendo acá, gente? Ustedes que saben, Vamos a empezar a marcar los ángulos de los altos y los bajos y podemos encontrar, obviamente, si marcamos acá un fractal no podemos marcar. Sí podemos marcar este, pero ya lo rompió, ¿sí? Por eso no lo marco. Por ahora estamos viendo una ampliación del precio, ¿sí? ¿Por qué una ampliación? Porque yo agarro esta zona de acá, vamos viendo cómo los altos y los bajos van en, no te digo en sentido contrario, pero vemos la sensación. Vamos a ajustar un poquito más acá, ahí, y vamos a bajar este altito ahí, este bajito, perdón, ahí más o menos, con la mechita y todo, ahí ven más o menos una sensación de parlantitos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Estamos en 5 minutos y estamos ya dentro de la sesión de Nueva York junto con lo que venía de Londres, ¿sí? Así que bueno, por ahora el precio viene rompiendo, pero está descansando ahora. Vamos a ver cuánto tarda, si es que lo hace, ¿no? En romper estas zonas, ¿sí? Por ahora está ahí. Pueden esperar o pueden buscar zonas, una compra hasta acá arriba o una ventita hasta acá. Yo me tiraría más a esperar retrocesos y buscar compras. Ahora, si rompe estos bajos que están acá o estos que están acá, podés buscar algún patrón para buscar alguna venta en algún retroceso, que se puede convertir en un dip profundo también, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos ahí, gente, ¿sí? En una zona en este momento consolidada que está descansando después de romper zonas de resistencia y está frenado ahí en los 42 prácticamente. Vamos a ver si llega a tocar realmente esta zona, sí que la va a tocar, así que ahí estamos, muy cerquita, Bien, me tomo un mate. Dólar matero, gente, está hablando, Después viene Mila y después viene Pepe Mila. Por la puerta de la casa, donde nos besamos y nos besamos por primera vez. Lindo, romántico, ¿no? Buenos días, salen los... Esto sí, está bien. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? ¿Y has operado algo? Sí, ¿no? Me parece que algún tirito tendrás. ¿Cómo operabas antes? Cuando comenzaste tu forma de operar, que era intradía, swing, scalping, turbo. Mira, ahí va para arriba, despacito mientras. Bitcoin. ¿Qué es lo que más te gusta operar? ¿Te gusta el salvajismo? ¿O te gusta ahí el impresionismo, el monet? ¿Qué te gusta? Escuchando Jijiji de los Redondos. Ahora te lo pongo como regalito por acompañarnos. Sé que estás trabajando seguramente, pero por lo menos te pones los auriculares, o no sé cómo será donde estás trabajando, sin que te rete tu patroncito, ¿viste? Pero bueno, es así, ¿no? Gracias por darme una mano, por sumarte y obviamente darme una mano acá, ¿no? Ayudando, compartiendo, comentando. Muchas gracias, genio. ¿Cómo le va, Fabián? ¿Cómo le va, señor Fabián? Espero que bien, genio. ¿Y operaste algo, rey de los reyes del US30? Rey de los reyes del US30. ¿Y cómo te está yendo? O el Nasdaq, no sé. Bien, dejaste, tenés alguna operación abierta. Ojalá que la rompas este año y bueno, y que lo disfrutemos el próximo año con vos siempre a tu lado. Ahí, ¿no? Siempre, una canción podemos hacer. De fondo me la escuché un poquito de mar. ¿Te gusta? Vamos a poner un poco más de... A ver si encuentro algo para compartirle acá a los chicos. Yo voy leyendo. Este lo toqué en vivo. Este también lo troqué, decía. Escucha, este lo toqué en vivo. Pero es un blues. ¿Se los puedo regalar?
Yo hacía de todo, ¿eh? Acá no había chucho cuando tocábamos en los pubs, en los boliches, sabe lo que, ¿no? Obviamente le tirábamos algún tema nuestro, ¿viste? Pero cada tanto hacíamos blues, rock, cumbia no, porque se cortaba la luz cuando hacíamos cumbia, por suerte, pero sí rock, ¿sí? Rock, blues, de todo un poco. Y heavy también he hecho, ojo, en la primera banda que tuve, ¿saben cómo se llamaba? Mundo de Muertos. Tremendo, un punk heavy tremendo. Vamos a regalarles una canción. No sé si conocen al muchacho, espero que sí, ya falleció. Tuvo un accidente, cayó en la moto y murió. Un tipo que hace blues, argentino. Les regalo una canción, ¿no? De un gran compact, un gran CD, un gran long play, como le quieran llamar, gente. Escuchen esta canción, ¿no? Una de tantas de él conocidas, ¿no? El gato de la calle negra. Ayer pasé por el cabaret y lo miré con cariño. Bien, ahí estamos, bien durito, loco. Che, vamos a ver un poquito lo que es velas diarias y nos vamos ¿a dónde? Al índice. Avísenme si sale bien, gente, si se escucha fuerte, la música la bajo, o la voz si sale muy fuerte y satura. Bien, vamos un poquito a lo que tiene que ver con el índice. Lista roja, el Schindler. No es necesario andar corriendo. Bien, acá está el Picasso de fondo. Miren, muchachos, qué lindo dibujito. Lo que les decía, ¿no? El que le gusta los patrones, bueno, qué lástima cuando marco acá, tendría que sacar todo. Esta mitad, vamos a sacar el dibujito, ahí está. Esta mitad la puedes llegar a repetir, ¿sí? Son velas diarias, ¿se acuerdan todo lo que vimos día a día, la subida? Bueno. ¡Mala suerte! ¡Apa! ¿Te asustaste? Ahí está. Si no te quema el oído, ¿no? Está lindo, pero bueno, ahí vamos. Gente, retrocesos interesantes. Vamos a ver qué vemos si tomamos esta subida de velas diarias a partir de acá, ¿no? De julio del 14. Miren cómo subió, ¿no? Obviamente que hizo su retroceso, pero el retroceso ya, si nos metemos en estas velas diarias y vamos a velas horarias, es una tendencia que estamos ya hace rato bajistas, ¿eh? Si tomamos esta zona solamente, ¿ven? Esa. Vamos a ir dentro de esa. Vamos. Ahí está. Y vamos a ir al retroceso que está haciendo en este retroceso diario, pero que si nos metemos dentro de las horarias vamos a encontrar una tendencia bajista, ¿sí? Con un retroceso que llegó a un high acá arriba, lo respetó, ¿sí? Algunos le llaman que hay zonas de orden, bloco, como quieran llamarle, y zonas interesantes que las puede respetar, ¿sí? Para después seguir la caída, si rompiera este bajo, interesante, fíjense en estas zonas, ¿no? Para venir a testear, ¿no? Acá, obviamente son velas diarias y es el índice del dólar, ¿sí? Por ahora está el índice en un conflicto acá, miren acá, ahí, bueno, tenemos una zona, miren el huesito, nos vamos a meter dentro, Tendría que borrar todo esto, pero lo dejo de cábala, gente. Vamos a sacar acá. ¿Por qué cábala? Porque son zonas que venimos trabajando todos los días, Ahí está, ¿ven? Más o menos un Picasso ahí medio en grande. Tenemos velas diarias, dos velitas donde la del viernes y la de hoy están ahí haciendo un paralelo, una zona de consolidación. Vamos a ver si hoy rompe la zona de consolidación sin contar las mechitas, más o menos, o contando más o menos a grosso modo por ahí. Podemos ver una pequeña consolidación de dos velas diarias, pero que si vamos a velas horarias es una zona más grande, ¿no? Obviamente, ahí vamos. Ahí estamos, ¿ven? Zonitas que está respetando de un retroceso de la tendencia en caída, ¿no? De el índice en H1, pero que sabemos que está ahí arriba, ¿no? En una zona donde tendría que venir a romper este bajo. Vamos a ver si hace lo mismo que lo que viene haciendo en todas las caídas anteriores, ¿sí? Por ahora está consolidando, veremos qué hace, ¿sí? Consolidación de un retroceso, ¿sí? De la tendencia diaria que veíamos en caída, ¿sí? Así que estamos en un simple retroceso. Veremos si ese retroceso rompe estos altos que están acá y se nos va para arriba también, ¿no? Por ahora va a ir rompiendo bajos, ¿sí? Nos pusimos agresivos con la canción, Ojo al piojo. Vamos a ver, gente, un poquito acá la compresión del precio,
Hoy quise traer música nueva, lo que no la elegí, agarré al azar, ¿eh? Así que nos puede tocar un tema así y un tema tranqui, ¿eh? Vamos a ver qué nos depara, ¿eh? Bien, vamos a ampliar, nos metemos dentro de estas velitas, que es una compresión. Fíjense en qué indecisión de toros y osos, o de oferta y demanda, arriba y abajo estamos comprimiendo con mechitas, cuerpos en el medio. Hay que ver qué rompe acá, ¿sí? Hay que ver para dónde dispara el precio hoy. Veremos la vela horaria de ahora y las anteriores son consolidaciones con muchos, pero muchos rechazos, ¿sí? Veremos ahora qué pasa, ¿sí? Veremos si hay fundamentales también. Quería terminar con el tema, gente. Viste que los PP estamos todos loquitos, ¿no? Voy a tomar un mate. Escuchá. Otro tema. Cambiando. Otro tema, decía el periodista. Muchacho, escuchá. ¿Te gusta Fricción? Escuchá este tema. A veces llamo. Bien de los 80, ¿eh? 80, 90. Tremendo. Richard Coleman cantando, gente, ¿eh? Cerati era muy amigo y admiraba la voz que tenía. Es una voz muy linda para ser tipo una onda Soda, ¿viste? Bueno, el loco le metía también onda, unos temas hermosos tiene Richard, ¿eh? Bien, gente, nos vamos acá. Estamos viendo velitas diarias, horarias, consolidaciones. Nos vamos a vela de 5 para cerrar ya. Lo que estamos viendo son compresiones. A veces. Ahí está, bien, gente. Hay que esperar que rompa, acá. ¿Te podés meter con alguna estrategia? Sí, podés hacer un PP obviamente consolidado o un PP rechazo, ¿sí? Pero tiene que haber más movimiento. Por ahora, en M5 está ahí, ¿sí? Fíjense que está haciendo altos y bajos en consolidaciones muy chiquitas. No deja que dispare, ¿sí? Así que hay que ver cuando rompe esta compresión si va a buscar este alto o va a buscar estos bajos. Hay que esperar, ¿sí? Bien, ¿vamos al oro? ¿Quieren que vayamos al oro o a lo que quieran, gente? ¿Y qué dice? Saxo de los 80, 90, tremendo. Bien, nos vamos al oro, gente. El DAX está casi. Mira, el DAX, este es el alemán, obviamente, las empresitas, ¿eh? ¿Sabían ustedes que el DAX, gente? Bueno, no nos vamos a poner a hablar, pero está bueno ¿sabían que ahí dentro son empresas, ¿no? Obviamente, compañías muy poderosas, las mejores de Alemania, pero ustedes sabían que antes era 30 y después se agregaron 10 más y muchas veces vas a encontrar en los MetaTrader, ¿no? El DAX en 30 o DAX 40 es lo mismo, pero con 10 empresas más. ¿Y sabías vos también que hay hermanos que se pelearon? ¿Sí? ¿Conocés la marca Adidas? Bueno, ¿conocés la marca la Puma? Yo pensé que Puma era argentino, decía el muchacho. No, ahí está, ¿sí? Eran hermanos, se pelearon y obviamente ahí están los muchachos. Adolf, uno de los muchachos, con Puma y el otro con Adidas, ¿eh? Bien, gente, nos vamos adentro no del DAX, nos vamos a... ¿este cuál es? El US, no. El Nasdaq, no. ¿Dónde está el oro? Acá está. Mira lo que hizo el oro. Mechita. ¿Esto es una vela o una mecha? Ah, no, es un máximo. Yo digo, ¿qué pasó ahí, papá? Fíjate, esto seguramente habría que ir al pasado. Este dibujo que está acá, gente, como le digo siempre, me lo sacan, ahí limpito. Tendríamos que el próximo año limpio todo y arrancamos de cero, ¿sí? Yo lo dejo para ver que si viene el jefe y diga, mira, estuvimos trabajando, Obviamente que son dibujos que hay que ir eliminándolo esta zona porque no sirven más. Fueron ejemplos que hicimos en su momento en un día particular para ver si operábamos, para ver el proyecto, la dirección y después los vamos dejando, ¿no? Pero hay que sacarlos, ¿sí? Vos tenés que tener la gráfica limpia con por lo menos un par de velas, unas zonas marcadas interesantes, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Vamos a ver acá, nos vamos a meter dentro de... ¿qué es esto? Vamos a sacar todo este ruido. Habría que sacar todo, pero lo voy a dejar hasta que termine el año, ¿sí? Vamos a ver la velita de hoy, la velita diaria. Fíjense que Doji es un espadachín, ¿no? Un pez espada tremendo que clavó ahí, mira, la ballena y lo reventó y se devolvió, ¿sí? Mira, escucha. A ver, díganme, gente, traigo temas nuevos, ¿no? Este tema que estamos escuchando de fondo
Escuchá, ¿quién es el autor real? Es obviamente un cover hecho por Richard Coleman con el grupo Fricción, ¿sí? Pero de fondo, aparte de eso, la melodía y todo es de una persona, el dueño de la canción es otra. ¿Quién es? Un inglés. A ver si adivinan quién es. Héroes, se llama la canción. Yo soy el rey. Escucha, escucha. ¿Vamos a escuchar un poquito? Y vos, la reina. Vamos, vamos. ¿Quién es? Vamos. ¿Quién es el grupo inglés, gente? Original, el autor, ¿no? El cantante. ¿Quién es? Y dice... Bueno, seguimos. Bien, nos metemos dentro de la velita, gente. Acá adentro, vamos adentro de esta velita con mecha. Esa mecha que están viendo acá son velitas en temporada más chica, que fueron subiendo y cayeron. En la vela diaria se representa una mecha que, si vamos a la gráfica, observen que, miren, le voy a marcar la mecha acá, hasta acá, como digo siempre, nos vamos a gráfica de líneas y la mecha no está. ¿Ven? Está acá el precio. La mecha desapareció. ¿Por qué? Porque son zonas interesantes para analizarlas y verlas con las velas japonesas, que te dan 4 tipos de informaciones, ¿sí? La apertura, el cierre, el high y el low, ¿sí? El precio realmente es esta viborita. Está representado o con vela japonesa, o con Heikinashi, o con Renko, o con los tipos de gráfica que a vos te gusten, ¿sí? Las de barra, ¿sí? En este caso nosotros vemos japonesas, ¿sí? Allá estuvo. Ahora vos decís, ¿por qué está la mecha? Porque llegó ahí. ¿Querés ver cuerpos de velas acá? Bueno, mira, nos vamos a velas diarias, nos vamos a horarias, ¿eh? Fíjate esto. ¿Ves? Esta mecha, este cuerpo no se veía en velas diarias. Ahora, este pedacito acá, ¿querés verlo en cuerpo? Nos vamos a vela de 5. No, ahí está, ¿ven? ¿Ven? Que hay cuerpitos. Bueno, eso llegó hasta ahí. En velas más chicas representan cuerpos, en velas más grandes puede ser una mecha, ¿sí? Pero fíjense lo que es, un clímax interesante. Miren los videos que hice de las validaciones, que son el clima, la falla, clímax con X, falla y trampas, ¿eh? Les va a gustar. Si lo entienden, va con doble sentido también, ¿eh? Es para que no te cases con ninguna dibujo chartista, ¿sí? Porque yo acá te puedo decir que más que un clímax, esto es un pez espada. Te lo dibujo y es un pez espada, ¿sí? Cada uno como quiere lo analiza. Lo que importa es que vos tengas tu santo grial en tu cabeza. ¿Sabes cuál es? Ya lo sabés. Todos los días te lo digo, todos los días, ¿sí? La psicología y la gestión. El resto, un pez espada, no sé, un Teletubby, ¿sí? No importa. Lo que importa es que vos tengas tu gestión, tu psicología tranqui, ¿sí? Que cierres cuando tenés que cerrar y que abras cuando tenés que abrir y te vas a dar una vuelta a la plaza, ¿sí? Bien, gente. Está descansando el muchacho, por ahora vela de 5 minutos, fíjense, en esa subida no me interesa, lo que me interesa es la compresión del precio acá en el oro, interesante, vamos a ajustarla un poquito más, me voy a ver bien de cerca en 5 minutos, seguramente para mí tiene que romper, si rompe, para venir a visitar acá, ¿sí? Y tenemos acá, si no tomamos esta zona, voy a tomar esta mecha porque me gusta la compresión bien apretada, pero recuerden que el oro va a disparar hacia arriba en algún momento también, ¿eh? Te lo dice el hombre que habla despacito. Bueno, no sé si no va ahora, ¿eh? A ver, ahí va. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Ahí va. Mecha, porque le pusimos la zona, se frena. El muchacho respeta la compresión. Miren dentro, vamos a ver dentro. Ahí vamos. Mirá el muchacho cómo va. Va. Ahí va, ¿sí? Vamos a ver si, obviamente, ¿no? Puede ir para arriba, pero puede venir a visitar esta zona también, ¿sí? Está comprimiendo, viene comprimiendo, vamos ajustando las zonitas y puede despegar. Para llegar primero a esta zona verde, primero tiene que llegar a la terminal que está acá, que es la primera, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora vamos comprimiendo igual con el oro, siempre hay compresiones, el 70% de la gráfica es consolidación y compresión, ¿sí? Mirá ahí, mirá, lo que subió, vamos a ver si es una trampita, viene hasta acá y se va de vuelta hasta arriba, para que en algún momento rompa la compresión, donde los altos y los bajos van a un punto en común, ¿sí? No sé si va a ser a este, pero alguno en común, ¿bien? Escuchá. ¿Cómo va, Pepe? ¿Cómo le va, señor Pepe Nargos? Espero que bien. ¿Estás operando algo, genio? Sí.
Nosotros como es diciembre estamos, este mes lo tomo medio libre, ¿viste? Pero tengo que hacer plata porque si no me echan de mi casa, ¿viste? Me tengo que comprar ahora una cortadora de césped y grande, ¿no? Me tengo que sentar en esa tipo autito, ¿viste? Y bueno, tengo que hacer unos dólares acá. Vamos a ver. Como regalo, se las quiero regalar a alguien. Pero bueno, bien, gente, seguimos. 27 minutos. ¿Qué tenemos? Bueno, ya seguramente ya pasó, ¿no? A ver. Esto es hace rato, ¿no? A ver. ...27 minutos, euro, comparecencia de... Ah, sí, del Banco Central de Europa, tenés razón, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cuando tenés razón, genio. Aguante, aguante, aguante la música, aguante todo, genio. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora, si es que no tapa acá la... A ver... Gente, estamos comprimiendo, recuerden eso, el precio está comprimiendo en el oro, en cualquier momento puede reventar la térmica, para mí tiene que darse vuelta en algún momento hacia arriba para venir a retestear esta zona, ¿sí? Ojo, ojo con los amagues. Vamos a ver esto, ¿le gusta ver esto, a ver qué hace? Ahí venía hasta acá, un moco largo hasta acá, ¿viste los bebés cuando están resfriados? ¿Nunca te pasó ver esto? Mira, el oro siempre hace esto el oro. Escucha, escucha. La policía. No digas nada, la policía, La policía. Escucha. ¿Y este grupo cómo se llama? Pum, 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 pum. A ver. Escucha. Esa. Ponete a bailar, vamos. Che, mirá, un bebé así. ¡Bom! Eso. ¿No han visto el oro hacer esto? Moqueli para abajo, resfriado. Y hace así el nene. Chupa. Para adentro. ¿Y qué queda acá? Para abajo. Para arriba, gente que no. Se va para arriba. ¿Y qué le queda acá de regalito? La mechita ahí, ¿no? Una mechita larga, ¿no? Que fue lo que cuando chupó para el muchacho, ¿eh? Y después te toma un mate y vos decís, ¡ay! No. Bien, gente, ahí estamos. Sí, vamos a ver, miren cómo va haciendo el dibujito que les armé. ¿Lo ven ahí? No tienen que tener miedo cuando cae o cuando sube. En el oro, sobre todo. Porque fíjense los patrones anteriores. Obvio, puede venir hasta acá abajo, hasta el infinito y más allá. Pero muchas veces respeta, muchas veces, el 60, 70%, 80%, el pasado. ¿Sí? Son zonas estratégicas de órdenes pendientes. ¿Sí? Bien, escuchá, escuchá. Gente que no. Gente que no. Eso. Metele gas, compartan el grupo, gente. Compartan el grupo, compartan el streaming en vivo con todos los amigos que les guste realmente la música. Vamos, 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 vamos. Porque te hablo a vos, ¿eh? Sí, a vos. ¿A vos? ¿Quién sos, Vamos, negro. Estoy escuchando a Pepe Mila. Escucha. ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser policía? Yo no. Yo no. Yo no. Yo soy trader. Yo no. Bien, gente, basta de tonterías. Vamos a la gráfica. ¿Quieren que tiremos la ruleta hoy para ver que buscamos algún par para operar? Avísenme, a ver si hay algún mensajito. Si quieren que hagamos una proyección de algún índice, de algún par, del euro dólar, de la libra, del yen, del CAD, del neozelandés, del australiano, lo que quieran, del oro negro, del oro blanco, del petróleo con I o el petróleo con E, como quieran, gente, ¿sí? No hay chucho, ¿eh? Bueno, no era hora, ¿no? Para que haga eso. Pará, ahí se zarpó, loco, ¿no? Se zarpó. Bien. Mirá de fondo, un poco los violadores, Escucha, escucha. Escucha esto, escucha esto. Acá está rompiendo. Vamos a ver si respeta esta zona mientras. A ver. Ah, no, ataque 77, escucha. Ah, los pitufos, escucha. Los pitufos se le escaparon con la mujer, escucha, tremendo. Gil. Escucha, Gil le dicen, tu mujer se escapó con los pitufos, con los Pepe. Bien, gente, basta de tonterías. Arrancamos así la semana, hoy media, con energía positiva, gente. Mira. Se va para arriba, dijo el Pepe. Vamos a ver, porque ¿hay alguna noticia ahora? No, a ver. 29 minutos. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. A ver, 5 minutitos. A ver qué. Vamos a ver esto. Me gusta. 5 minutos. ¡Apa!
Mamita. Gil. Tu mujer se escapó con los pitufos. Se encamó, dice el muchacho, ojo, Tu mujer, ojo con el oro, que traicionero, gente, les digo por experiencia, ¿sí? Down, down, down. Bien, vamos, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos derechito a dónde, gente. Al MetaTrader, ¿sí? Vamos, si quieren, ahí podemos ver algún par, algún índice. Vamos a probar, está en funcionamiento el bot del juez, ¿sí? Lo dejé puesto operando el oro, de casualidad, justo el oro que estamos viendo. Así que vemos cómo le está yendo, ¿sí? Al señor juez. Chau, dólar matero. Chau, 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 dólar matero. Nos vemos. Gil, Gil, tu mujer se escapó con los pitufos. Se le escapó, qué triste, ¿no? Con un pitufo. Encamó, dice. Bien, gente. Nos vamos a la gráfica. Gil. Tu mujer se escapó con los pitufos. Pobrecito. Te da lástima, ¿no? Por tipo. Se le fue con los pitufos, con los dibujitos. Con papá pitufo o con pitufo tontín, no sé. Pero bueno. Escucha, escucha. Tenemos una mezcla de todo, gente. De fondo, un blues rock de pueblo, de ciudad. Escucha, escucha. Los espíritus. Bien. Chao, dólar matero. Dejate de bailar ahí y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito al MetaTrader, que hoy vamos a estar un poquito, vamos a estar hasta las 11:30 minutos, vemos si hacemos alguna operación. Esta semana seguramente vamos a hacer algún Tokio, el que se quiera sumar, así estamos un poco más de tiempo, ¿sí? Yo porque la mañana la tengo media complicadita esta semana, y la anterior también por algunos análisis que estoy haciendo, algunos chequeos, obviamente, ¿no? Está bueno, el colesterol hasta el piso tengo, gente. Bien, seguimos, no pasa nada, ¿no? Cuanto mucho nos vemos en otra dimensión. Nos vamos ¿a dónde? Al MT4. ¿A dónde estás, señor MT4? Si lo encuentro, se los comparto, No quiere salir. La fuerza de la moneda con ustedes, gente. Ahí vamos. Bien, vamos a ver un poquito acá. Esto está muerto, me parece. A ver, vamos a ver si vemos algún movimiento acá extraño. Eurochef. Vamos a ver el oro que está con operaciones del bot juez, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué hizo acá? Mira, una venta que cerró. Y ahí va en positivo, miren. Vamos, justo lo estamos viendo acá, operando al juez, ¿sí? Señor juez. Amplío, miren. ¿La ven? ¿Ven esa que está ahí? Ya cerró una operación. ¿La ven ahí? Está haciendo algunas cositas ahí el muchacho. Ahí va, lo dejamos. Bien, va cerrando las positivas, las negativas las aguarda, va cerrando cuando le conviene. Es plaga el juez, Bien, lo dejamos ahí. Chau. Esa luz. 52 minutos, me dice acá el compañero. A ver qué es lo que... debe ser de una noticia que ya pasó, seguro. Esto de hace una hora atrás, ¿no? Seguro. A ver. Esa luz. Bien. Vamos a ver acá los amigos. Muchachos, ¿quieren que busquemos algún par? Me dicen, 30 minutos, un scalping de 30 tiene que ser, Hoy quiero que opere alguno de ustedes. ¿Se anima de los que están en vivo? Me dicen, buscad tal par y fíjate que está rompiendo, llegando a una estructura. La vemos y si conviene nos metemos. ¿Les parece? Y si no, usamos los indicadores que cree, que son customizados, que nos pueden dar una manito para tener una idea, no para meterte. Y si no, analizamos como siempre, viendo la estructura de mercado, la viborita que sería la acción de precios, ¿sí? Seguir el mercado, seguir el precio, lo que sea, ¿sí? En 53 minutos, noticias, muy bien, A ver. Sí, la del Banco Central, la comparecencia debe ser, ¿no?
Buenas. Hola, Jesús. ¿Qué hace ahí, loco? ¿Cómo anda, genio? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando al pinball? Estás allá en la playa, ¿no? Seguramente. Sí. ¿Qué haces, genio? Súmate. ¿Querés música? Escuchá. Fabián. ¿Qué dice el amigo? El viernes dejé un largo en oro y abrió el mercado ayer y recontra... pero es tremendo lo tuyo, Tremendo, te felicito, Bien. En el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Oro, analicemos el oro. Bueno, vamos. Esto debe ser de hoy, pero nos metemos ahora de vuelta, no hay problema. Libra Aud. Libra Aud, estamos con la Libra Aud. Dale, también, ojo con la Libra Aud que dispara, es interesante. Lo que es el esterlino con el australiano está bueno para operarlo, hay que ver el spread, ¿sí? Pero, ¿no? Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así. Pum, 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 pum. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Para los Six es 6, ¿no? Sin darse cuenta que su vida termina. Hay que hacer plata, sí señor, obvio. Está tranqui el mercado, ¿no? ¿Qué decís, Pepe Gatillo? Tremendo. Bien, ahora sí. Vamos a ver acá. Bueno, nos tiramos un temita, ¿no? Vamos a ir un poco, a ver si encuentro permiso, Vamos a comenzar, vamos a analizar en 20-30 minutitos si podemos buscar alguna operación. Escucha esto, qué lindo. Pero bueno, me gusta a mí, no sé si a ustedes les gusta este tipo de música. Muy vieja, un blues, pero de los negros hermosos que me encantan. Me encantan esta gente. Genios totales, los amo. Son únicos, Albert Collins, gente. Con ustedes, Honey Hush. Oh, honey, hush. Tum, 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 tum. You know you talk too much. Oh, Honey Hush. Oh, honey, hush. You know you talk too much. A ver, ¿qué podemos buscar? Just about to celebrate. A ver el oro si dará vuelta o no, porque la idea era que se vaya para arriba. ¿Se acuerdan de lo que vimos? A ver, You talk all day long. igual tengo un bot acá, así que me da lo mismo. Sí, obvio, puede venir a retestear estas zonitas, pero veíamos una compresión. Fíjense acá como, vamos a ver si respeta esta que había marcado en el trading view, acá. Sí, que marcamos con estas mechitas ahí, esta zona ahí. Si la respeta o si se va con todo para abajo. Hay que ver, hay que esperar. Veremos qué pasa, ¿sí? I stay out late. Tum, 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 tum. Everything I do, baby, Honey Hush. be wrong. 'Cause you talk so much. Tontero. Yeah, you talk so much. Habla con la guitarra el tipo, Just listen to your conversation. Just a Honey Hush. later. Honey. ¿Qué es dulce? No, candy es caramelo, ¿no? I can't rest in peace. Honey. Be better off. ¿Qué es? Abeja, ¿no? Some talk so much. Una oveja. Era mem, 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 mem. Yeah, you talk so much. Bien, me dijeron Libra. A ver, vamos a ver acá un poquito con las fuerzas para ver si vemos algo del grano. El yen está fuerte, ojo con el yen que es panqueque. La libra está débil, sí, la libra está débil, así que podemos ver algo. Libra yen, podríamos buscar algo que tenga que ver con una estructura, ¿no? Que te interese, donde esté llegando, viene obviamente en caída, ¿no? Debe estar fuerte el yen, acompaña que la libra al estar débil, eso haga que seguramente veamos cómo rompen los que le llaman los muchachos los boss, ¿no? Hacia abajo, rompiendo las estructuras de los bajos, ¿no? Habría que ver. El dólar está tomando un poquito de fuerza. Hay que esperar un poquito el CAD también. Así que vemos. Vamos a ver acá. Voy a ampliar acá un poquito. Cook my lunch and dinner. I do it all the time. Honey. To try Honey Hush. 'cause you talk so much. Tum, 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 tum. You talk so much. A ver. Libra, me había dicho el amigo, vamos a ver Libra, cómo está acá la Libra, está débil, y el australiano está también ahí, No sé, ¿qué te gusta operar el australiano con la Libra australiano?
¿O tenés alguna operación ahí dentro ya? Bueno, el dólar está tomando fuerza, gente. Libra dólar puede ser. Si la libra sigue débil. Interesante, A ver, libra dólar. Vamos a ver libra dólar. Oh, mirá lo que es esto, loco. Vamos a 15. Está llegando esta zonita, Ojo que está en una compresión del precio. ¿Cuánto le queda para que? 1 minuto para que sean y 40, ¿sí? Tenemos 20 minutitos. ¿Cuánto le queda de acá hasta acá? Muy poquito. Vamos a ver si acompañamos ahí, Le podemos poner stop cortito hoy. No tengo mucho tiempo, así que me voy a jugar con los movimientos rapiditos, Vamos a ver qué pasa. Ahí la dejo, Si no la toca, que no la toque. Ojo que, para que acá hay una zona de soporte. O me meto a mercado o espero el retroceso y después me meto. A ver. Se puede meter adentro de la compresión y la podemos agarrar acá arriba también, ¿sí? Ojalá que suba antes de que nos toque, ¿no? Obviamente. ¿Ven los ángulos? Esto es muy importante, ver los ángulos, ¿sí? Ojalá que suba, que llegue por lo menos a la mitad de este cuerpito y le podemos tirar una fichita, ¿sí? Cuanto mucho, si querés usar un stop y ser prudente, arriba de la media acá, ¿sí? Escuchá. Voy a achicar un poquito porque no me gusta esta zona, ¿sí? Esta zona, pero si nos ponemos a esperar, estaría bueno después de esta zona, con una vela que cierre la vela 1 por debajo de esta zona, para ir hasta el punto pivot o el número redondo que está acá, ¿sí? Si no lo podemos dejar y listo, así con un stop por acá arriba, un 1 a 1 o un 2 a 1, buscarle la vuelta. Hay que ver, ¿no? Obviamente es un scalping, ¿sí? Es muy probable que en esta zona despegue hacia arriba. Así que vamos a ver si ajusto el shell stop. Si lo agarro más arriba mejor. Y si no, si lo pondré por debajo de esta zona. Pero es muy probable que... no sé si llegará, veremos. Necesito un retroceso antes de meterme. Por la duda la dejo por si corre nada más. Pero no quiere decir que la orden va a ser puesta para que la toque sí o sí, ¿sí? Si uno va viendo movimientos que no te convencen, para eso es una orden pendiente, ¿no? No es que te metiste a mercado, la pusiste y después puedes ir ajustando, ¿no? Como lo que encontré acá, ¿sí? Mientras vamos viendo otro para, ojalá que rebobine acá. Vamos a poner un FIBO, a ver qué encontramos. Obviamente que la voy a agarrar esta zonita. Voy a marcar acá. Ojalá que venga hasta acá, ¿sabes qué lindo? Voy a marcar esas 3 zonas. Voy a sacar el FIBO. Hoy vamos a operar como operan todos, ¿no? Los normales. Lo que operan con stop, con TP. Sí, tranqui, ¿Te viene el retroceso? Veremos. Parece mentira, ¿no? Acá habría que comprar una compra, ¿sí? Pero si rompe como viene, como está fuerte, estamos chequeando más, tirándonos para el lado de la fuerza que para la estructura en sí, ¿sí? Eso puede ser un peligro también, ¿sí? Bueno, que suba. Miren, acá está el punto medio, gente. Acá, vamos a ver si baja. Dale, subí. Acá, te espero acá. Mira, justo coincide con el 50, que sería el punto entre medio, y el bajo. Ahí le voy a poner... No le voy a poner una orden pendiente porque sería un shell limit. Me lo agarra y puede ser que se vaya para arriba. Le prefiero ponerle un shell stop. Que suba y cuando baja que me lo toque, ¿sí? Y si no, agarro acá abajo una orden, ¿sí? Esta que está acá, la puedo ir subiendo o la voy sacando, ¿sí? La voy a eliminar. Vamos a ver, vamos a buscar que retroceda, mientras más sube mejor. Si rompe el alto veremos si no nos vamos en compra, Pero por ahora vamos con la fuerza de la moneda, ¿sí? Chequeando un poquito con la estructura de lo que vamos viendo, ¿sí? Está haciendo bajos más bajos, altos más bajos. Estas velas de retroceso están bárbaras, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros reviente acá arriba, pero que no lo pueda romper, que reviente la vela, que haga un doji y que nosotros nos encontremos en un rato retesteando esta zona con algunos pips si es que agarramos acá arriba, ¿sí? Inclusive un poquito más arriba también. Podemos buscar un order block también, podemos buscar zonas interesantes. A ver, vamos a ampliar un poquito a ver qué hay ahí dentro. Ojo que esto puede venir fuerte hacia abajo. Te toca. Miren acá como este indicador que está abajo lo creó quien les está hablando, Pepe Rastreador le puse, lo hice yo con varios indicadores donde es esta viborita de color, ¿sí? Que me está diciendo que se quiere meter para el lado de la zona de promedio de lo que sería romper altos. Vamos a ver, por ahora está bajista, ¿sí? Hay que chequear, ¿sí? Puede ser una trampita y vos te metes en ventas, te toca con una vela roja y se nos va para arriba y rompe alto. Así que atentos, hay que ver la formación de las velas, ¿sí?
Por ahora estamos a favor de una venta, porque acá estamos viendo que las temporalidades mayores y menores, el dólar está más fuerte que la libra, pero podemos ver cómo la libra en M1 en este momento está tomando más fuerza. Quiere decir que el dólar o está débil o está descansando, ¿sí? No lo sabemos. Hay que ver si empiezan a cambiar las otras temporalidades, ¿sí? Son ondas de helio. Pum, pum, pum. Ahí va, eso. A ver, le voy a tirar un shell stop ahí. Si lo toca por ahí, si me lo toca, ahí lo tocó. Ven lo que le digo, puede tocar y se nos va para arriba. Si se va para arriba, una entradita más en venta o dos podemos llegar a hacer, y el stop va a estar por allá arriba de un número redondo. Veremos. Ahora, si va para abajo, bienvenido sea. Hay que resguardar la operación si llegase a tocar esta zona. Si llegase a tocarla, ¿por qué? Porque puede retroceder, si hay una lástima perder esto, aunque sea poner un stop en positivo, nada más. Hay que esperarse. Vamos a bajar un poquito el rastreador para no ver esas zonas, no me interesa, ya nos metimos. Bien. Bueno. Gatito. Bueno, acá abajo, a ver cuánto hay ahí. Y ahí tenemos 6. Vamos a ver, un segundito, gente. Escuchá. ¿Conocés de fondo esto? Si no lo conoces, pará que hay un número redondo acá, pará. ¿Lo ven? ¿Qué grupo es este, gente? Español. Vamos, me dicen, ¿eh? ¿Qué grupo es? No me toques, ¿eh? No hace mucho que leí tu carta y sin fuerzas para contestar. Mil pedazos al viento nos separarán. Pondré casa en París, lejano para olvidar ese miedo hacia ti. Bien, gente, como estoy llegando a esta zona, la puede romper, pero yo, estos, ahí tenemos unos 6-7 pip, ponele, bueno, vamos a esperar. Si la toca el stop, me saca en positivo, no perdí nada. No me arriesgo, porque estamos llegando a esta zona, ¿sí? Esto es lo que hacemos siempre. Podemos hacer 10 pip, 15, 20, 30, 100 o 5, pero vamos sumando, ¿sí? Hoy me tengo que ir, pero vamos a estar un ratito. Ahí llegó una zona. Si toca esta zona, a ver ahí, a los 6 pips. Bueno, ahí no. Y si nos toca en positivo y nos saca, no. Y te interesa, te podés volver a meter en la misma zona que te sacó, ¿sí? Escucha. Siempre escuchamos, ya no te creo, porque no te entiendo. Ahí está, me estaba quemando la cabeza, ¿eh? No me vas a sacar ahora, negra, dale, baja un poquito. Y yo solamente gatillo, obviamente un parcial. No. Está en el número redondo, es probable que suba un poquito. A ver, vamos a ampliar ahí un poquito. Vamos a ver, si viene hacia acá, bárbaro. Podemos meterle otra venta rompiendo este bajo con un cuerpo interesante. Ahora, si sube y nos saca, no perdemos nada, ¿sí? Ya la tengo en positiva. Obviamente el stop lo puedo dejar acá arriba si quiero y espero, ¿sí? Pero siempre venimos así con esta técnica acá en los vivos y nos va bien, ¿sí? Bueno, quiere reventar. Está en el número redondo. En el número redondo, muchachos. En el 600. Y bueno, 6666. No seas mala. Tabla. Escucha. ¿Cómo se llama esta banda, gente? Alta Llanta se llama la banda. No. ¿Héroes de qué? Héroes de... Héroes del Silen. A ver cómo está el... Bueno, el dólar está tomando fuerza de vuelta, pero hay que ver si antes no nos saca. Si me saca no me interesa, me puedo volver a meter. Ahí está, ahí nos tocó, a ver. Qué malo. Bueno, llegamos a estar en 6-7 pips, que lo podríamos haber pagado un poquito, pero la idea era que venga por esperar 2 pips más hasta acá abajo, ¿sí? Si tocaba acá abajo, teníamos 6-7 pips, ¿sí? Vamos a ver, si nos saca, si no nos saca. Si nos saca no perdimos nada, ¿sí? Vamos a ver. Escucha de fondo. Los Espíritus, grupo rock, blues, sobre todo blues, bien de barrio porteño, escucha.
Bueno, ahí me sacó. El que está dentro puede esperar y poner un stop acá arriba. Yo como a lo que voy, como hacemos un scalping rapidito, me puedo buscar otra o volver a meterme. ¿Por qué? Porque lo que busco puede terminar de ser interesante para mí y no para otros. Entonces veo, si rompe, obviamente puede pasar de que ahora la encontremos acá abajo, como puede pasar que la encontremos acá arriba. No lo sabemos, uno va buscando obviamente el movimiento, seguir la viborita, Así que bueno, por ahora tocó acá arriba, nos metimos, hicimos bien la jugadita. Podríamos haber puesto el stop acá, pero yo decidí ponerlo en positivo cuando llegaba a una zona de soporte. ¿Por qué? Porque cuando la retestea es muy probable que se devuelva, y muchas veces, como la zona, miren acá, checamos un poquito. Ahí ven, escucha de fondo, qué lindo. ¿Ven el número redondito que está ahí también? Vamos a ver. Por ahora estamos siguiendo la fuerza de las monedas, Vamos a ver qué encontramos. Respetando la estructura, No hay chucho, gente. Bueno, y ahora seguramente acá abajo, ¿sabes qué lindo? Me meto de vuelta, ¿sabes cómo? Pero ¿qué es lo que me gustaría que rompa para meterme en venta? Esta zona que está acá, O ir en ventas, pero hay otra zona que la va a trabar acá. Vamos a ver. Por ahora, fíjense cómo está haciendo una sensación de compresión del precio. Si llegase a respetar estos altos y estos bajos que generó, bueno, ahí va, a ver. Ahí está. ¿Alguno está haciendo profit ahora? Ay, no. Nene, Pepe malo. No importa. Ahí les recomiendo en esa zonita que saquen la mitad, La mitad se saca, siempre. O un tercio, un medio, un cuarto, 3 medios, 3 cuartos, 8 octavos. Decía que era un 1, ¿no? Miren qué linda que va, A ver, vamos a meterle una orden acá, a ver. Vamos a esperar que retroceda un poquito. Ojo al piojo acá, porque esta zona que les marco es la que les digo que esta es la que quiero que rompa y que haga un pullback, Lo que pasa es que como estamos en scalping y tenemos poco tiempo, trato de hacerlo lo más rápido posible, Por eso puse el stop en positivo enseguida. Si hubiera sido velas de 1 hora, ¿sabes qué? La dejaba a cada 3 horas, vas mirando. Y obviamente le hubiéramos sacado un parcial, Escucha. Al tren que pasa, que mi padre me decía. A ver, le voy a tirar ahí una orden pendiente, a ver qué hora es. Y mi corazón espera que mañana ya no llueva y yo te vuelva. Vamos a ver si mañana no hacemos Tokio, gente, o pasado, veremos, Down. Mira, ahí, bueno, unos 10 pipos hubiéramos hecho ahí, pero lo pasado pisado, gente. Vamos a ver acá que no me gusta la zonita esta, Lo estoy pegando. Yo tendría que esperar a que el precio venga, que asome la cabecita y que vea si va a ser una mague, un clímax, una falla, y se va para arriba, como suele hacer siempre, y después cae. Pero también a donde empiece a romper estos altitos que están acá en caída, bueno, ahí hay que ver otra cosita, ¿no? Cómo va cambiando obviamente todo el panorama de las fuerzas, de las estructuras, ¿no? Cómo se va ajustando las onditas dentro de las otras onditas, los fractales y todas esas cositas que vamos viendo. Che, escucha. ¿Te gusta este tema? ¿Querías polenta? Uno me dice, che, ¿no tenés música más polenta? Mira, acá tenés. Si este tema no te gusta, 1, 2, 3, va. Esa. ¿A que no sabe cómo se llama? La espada sagrada. Acá estaba Papo, en sus comienzos, con Huff. Chin. Grupo viejo de Argentina, capos. Escucha ahora. Esa. Bueno. Entonces comunican a la humanidad. La noticia se expande por la ciudad. Después de media yo le voy hablando cada tanto para. Entonces prepara su fuga.
mañana o pasado, a la tarde, mañana en Tokio o donde estemos, vamos con música más tranqui, no se asusten. Hoy quería algo de esto, ¿eh? ¿Vieron qué buena música, ¿eh? ¿Vieron gente cómo respetó esta zona? ¿Ven esta zona que era interesante? Yo me arriesgué muchísimo al poner acá una orden pendiente, porque me la podría haber activado y dispara. ¿Por qué? Porque estoy en una zona de demandas, ¿sí? Y bueno, miren lo que está haciendo el precio ahora, ¿sí? ¿Está bueno para una venta? Sí, pero ojo. ¿Por qué? Porque puede empezar a romper los altos y cambiar de dirección. Igualmente estamos en M1, hay que ver todas las estructuras y ver cómo viene todo. La sensación es de que miren cómo llegó, esto es lo que le decía en un principio, era el miedo mío de que venga acá y se vaya para arriba. Pero como estaba fuerte el dólar, obviamente que venía a retestearlo y la idea era que lo rompa para buscar el punto pivot, el soporte pivot número 1 de la vela diaria, o obviamente algún número redondo o una zona estructural que esté a la izquierda, ¿sí? Escuchá, de todo, gente. Y esto, escuchá, ¿cómo se llama este grupo? ¿Sabés cómo se llama? Turf. Nos vamos de viaje. Down. Bueno, ¿saben lo que voy a hacer, no? Obvio, saco esta orden, que es pendiente, y vamos a ver si buscamos otro par, a ver cuánto me queda. Bueno, me voy a quedar unos minutitos más, ¿eh? Down. A ver cuánto hay de acá hasta acá. No, muy poquito. Igualmente. Bueno, le tiramos una fichita, ¿eh? Obviamente que en mi caso hago scalping, pero también hago intradía, ¿sí? La idea es mostrarle en scalping distintas técnicas, distintos bots, distintas formas de operar, ¿sí? Y lo hago en scalping porque si lo hacemos en intradía no podemos ver una operación que la abrís hoy, tenés que mandar foto, video y capaz que está 3 días, 2, 5, 10 o 8 horas, no lo sé. Por eso le digo que en scalping es más rápido. Y está el ejemplo dado, ¿sí? En este caso salimos en tabla, no perdimos nada, pero bueno, podríamos haber sacado unos pips. Decidí una opción más rápida, ¿sí? Bueno, acá era una venta. A ver cuánto hay hasta acá. Es muy poquito, ¿eh? Si esta se da vuelta, esta que la conozco, esta tiene que pasar hasta roja, para mí. A ver cómo está el dólar, el dólar. Libra Yen, gente, busquen ventas para Libra Yen. Mirá cómo se fue para abajo. Bueno, se está metiendo acá, vamos a ver qué pasa. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cosa era pasar un momento con ustedes un rato. Hoy, obviamente, comencé un poquito más tarde porque estaba cerrando un par de operaciones, ¿no? Si no, me echan a mí. Operaciones mías, ¿sí? A ver, vamos a llamar a Pepe Mila un ratito. ¿Estás ahí, Pepe Mila? ¿Querías onda? Bueno, si no querés, si no te gusta esto, negro. Cuando escuches esta canción. No. A ver, vamos un segundito, Gente, súmense a los vivos, estamos todos los días acá, tratamos de estar todos los días, sesión de Londres, Nueva York, las dos mezcladitas, hay veces que comenzamos un poquito más tarde, en este caso hoy me pasó eso, porque obviamente estoy con un par de operaciones personales que tengo que cerrarlas, ¿no? En los scalping que hacemos, o intradía muchas veces quedan, que las dejo, pero bueno, por ahora la pasamos bien hoy lunes, muy cortito, solemos estar 3 horas todos los días, ¿sí? 2 horas y media, 3, esta semanita vengo... y la anterior con algunas cositas mías de análisis, perdón, y bueno, ahí vamos. Vamos a ver cómo va cayendo la libra dólar, a ver si toca la zona que les decía. Sí, ¿no? Sí, mira, bueno, ahí va. Por ahora, vamos a ver si funciona el rompimiento para ir a buscar la zona que les decía acá, miren, M15.
Acá, ¿ven? Ahí va, ¿ven? Si rompe esa zonita, interesante todo esto que se puede comer. Unos 15 pipas, Escuchá. Escucha. Así que, gente, con Pepe Mila, que está acá al fondo, abajo a la derecha, que soy yo, obviamente, pero recuerden que soy un avatar en este planeta de Pepe Mila, de Trading Planeta Pepe, donde los invito a que ustedes sean un Pepe más, Se me suman, se agregan el Pepe, como los pitufos. Como Pitufo Tontín no va a ser Pepe Tontín, ¿no? Pero un Pepe, no sé, Pepe el Poderoso, ¿viste? Y pasarla bien acá con música, con proyecciones, con análisis. Que participen también es la idea, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a quedarnos unos minutitos más y disparamos, Se me suscriben, le dan like, vamos, ayúdenme a ver si el algoritmo reconoce. Recuerden que nosotros soy yo, ¿no? No hago publicidad. Cuando lo intenté hacer es medio complicado. Dije, no, ya está, lo hago para mí. Y el que se quiere sumar, que se sume. Estamos todos los días en vivo, analizando, haciendo proyecciones. Estas últimas semanitas estoy menos tiempo para no hacer tan cansador los vivos, porque estábamos 3 horas y media, 2 horas y media, una locura. Para el que ve en diferido los videos se volvía loco, ¿no? Como digo siempre, era ver un Titanic de 3 horas con un final distinto, ¿no? Y bueno, esa es la idea, tratar de que todos puedan ver los videos, pero que no sean tan largos, ¿sí? Y bueno, hoy mucho no hicimos, la pasamos bien, análisis, proyecciones, todo rapidito fue, ¿vieron? A 2000 por hora, porque obviamente comencé un poquito más tarde, ¿sí? Así que bueno, vamos a la gráfica de vuelta, a ver cómo va. A ver acá el oro. Bueno, ahí va el oro, que baje un poquito más. Cerró operaciones, va con una en negativo, pero las positivas ya las cerró. Ahora va a abrir otra, seguramente lo dejo tranqui ahí que trabaje en el Pepe el Juez. Estos indicadores que están acá abajo son indicadores que tienen que ver también con fuerzas y los tengo por una estrategia que después les quiero compartir, ¿sí? Que les va a interesar muchísimo. Pero bueno, lo dejo para otra ocasión eso, ¿sí? Para algún video que les voy a compartir. La idea es aprovechar la fuerza de la tendencia y las monedas también, todo junto, ¿no? Como venimos así años a años, día a día, ¿sí? Marca registrada de Planeta Pepe, muchachos. De acá de Mila. Bien, gente. A ver. ¿Te gustó? Bueno, ese tema es bonito, pero vamos a ver si les puedo regalar. Vamos a ir un segundito. Estamos. Uy, mirá qué tema. Este sí te lo regalo para vos. Para vos, para el que esté del otro lado. Escuchá. Nos podemos ir con este. Este tema es largo, 15 minutos dura, pero disfrútenlo. Le voy a poner mute al micrófono. Escuchen, A que no sacan de dónde es esta banda, cómo se llama. Vieja, Como todo. Recuerden que los Pepes tenemos 180 años, en este planeta Pepe. Cuando vamos a la Tierra volvemos de vuelta a los 10, 15 que tenemos. Pero en el planeta Pepe, 180 es el más joven, ¿sí? Obviamente tenemos agilidad, somos unos superhéroes en el planeta, El pensar en todo y nada de una vez. El estar dormido. El soñar con frío. El permanecer perdido. Buscándote. Tras los muros de mi casa tan fría, puedo pensar en algo para hacer calor. Titubear y dudar. Pero esa imagen no será.
A ver qué dice el amigo de Jesús, por Dios. Ahí estoy leyendo, ¿eh? No podía ver los comentarios, Jesús. No sé si se desaparecieron. El gualicho, ¿viste? Acá dice el amigo, a ver, vamos a leer acá un poquito. Las últimas 2 semanas, a ver, vamos a poner acá que se vea la gráfica. Ahí está, dejamos ahí. Miren cómo cayó, miren. Se me pasó, Miren, se dio. En vivo se dio. Lamentablemente me sacó con el stop en positivo porque la idea era irme enseguida. Pero fíjense cómo se dio, Vamos a 1 minuto. Miren lo que es esto. Miren el que la agarró. Por lo menos me tenía que mandar un sándwich de miga. El del Chavo del 8. Ahí se dio, ¿vieron? Rompió la zona que quería con vela y ahí era para meterse ahí, ¿sí? Obviamente nosotros arrancamos acá, gente. Por acá me parece, ¿no? Por ahí. Bien, ya tendríamos casi unos 20 pipas ahí, ¿sí? Como siempre, pero bueno, hoy estoy un poco apuradito y no quería dejar la orden abierta, pero bueno, iba bien, escuchá. Viste, nada, sí, los músicos sabemos dónde arranca el tema, no. Disfruten esto, gente, disfruten esto mientras voy poniendo los mensajitos. Oro Boom, Oro Ventas, bueno. Tremendo el oro, me dice Jesús seguramente ahí, ¿no? Rompió Jesús. ¿Cómo andás con la libra yen? Vos que operás siempre, Jesús, la libra yen. Tenés que subirte acá, vos, Jesús. Vamos. Aunque sea a la noche en Tokio. 20 pips en segundo. Qué genio. Qué genio, como siempre vos, Con la táctica de... ¿Te acordás la táctica del System 32? ¿Te acordás? Con la fuerza y todo mezcladito, ¿te acordás? Buena, Jesús. ¿Vos sabías, Pepe Gatillo, que Jesús es compañero mío de venir operando siempre, todos los días? Y obviamente busca Studio Trading. Studio Trading, buscalo y ahí estamos los dos operando en vivo, todos los días en vivo. Fíjate, va a ver. Ahí está hablando él. Y yo también, pero yo estoy, ¿no? Como en mi casa, rezagado. No le iba a la casa porque no me convidaba a mate, ¿viste? Sí, excelente, dice, Que ahora si respeta esa zona, escúchenlo a Jesús, muchachos, háganme caso. Muy tranqui, sí, señor, muy bien, Aguante, Jesús. Tenés que empezar a volver a los vivos cuando después de tus proyectos personales y tus cositas, pero sumate, aunque sea en Tokio. Comparecencia, bueno, esto ya pasó, oro a full, seguimos, voy pasando rápido. Me sacó del canal, decía, 30 pip, qué genio. Escuchá. Y sigue cayendo, De tu sangre. Miren cómo, qué lindo análisis el que hicimos con la libra dólar, gente, Me puse a charlar con ustedes y la orden que estaba acá la saqué. ¿Se acuerdan que dejé la orden del Shell Stop acá? Ahí, lo saqué. Estaríamos en positivo en este momento, como habíamos visto lo que vimos. Fíjense que comenzamos con un FIBO, donde cuando se devolvió hacia arriba decidí mover la orden pendiente hacia arriba para que la agarre mejor tomada, ¿no? Con un Shell Stop por ahí arriba, donde la tomó enseguida. Íbamos unos 5 o 6 pip en positivo y como estaba llegando a una zona de soporte decidí poner el stop en positivo. Me sacó en positivo y después le diera meternos de vuelta. Miren, si no hubiéramos metido, muchachos. Obviamente que ha pasado todo toro pisado, ¿cómo es? Ya está, pero lindo análisis, se dio a la perfección, ¿sí? ¿Alguno se metió? Bien, Profit, ¿estás en cuál? ¿En la libra? Ojalá que estés en la libra, ¿sabes qué lindo? Bien, gente, yo me tengo que ir. De tu sangre. Gente, nos vemos seguramente. Hoy no sé si nos hacemos Tokio, vamos a ver. Si tengo un poco de ganas, porque hago otras cositas, pero si vengo con ganas,
A la tarde podemos hacer Tokio. Y si no, mañana nos vemos de vuelta como siempre, o en la sesión de Londres, Nueva York, o en la de Tokio. Como siempre, yo les comparto el link ahí en el grupo de Telegram, ¿sí? Así que bueno, gente, a ver, ¿a quién podemos llamar acá? Miren qué lindo esto, loco, ¿eh? Qué lindo, qué bonito. Seguramente en la semana les voy a ir compartiendo algunos bots que voy creando porque quiero que les busquen los sets buenos, pero una vez el que trabaja puede utilizar los bots que voy armando, ¿sí? Obviamente que los pongo con algún tiempo de caducidad por las dudas para que no lo use de acá a un año y que el bot funcione mal porque el mercado haya cambiado con la estrategia que se armó para el bot, ¿sí? Así que súmense a los grupos de Telegram, ¿eh? Miren qué lindo esto para una reentrada, ¿eh? O buscar otra entradita chiquita. Yo acá en este ejemplo, revisen los videos donde operamos en vivo todos los días. Fíjense que acá prácticamente siempre yo ya hubiera sacado la mitad y me hubiera metido con otra mitad de la mitad, seguramente ya iría en positivo con la mitad, hubiera sacado la otra mitad, hubiera puesto un tercio de la mitad que saqué, iríamos en positivo, quizás hago una compra para un retroceso que si se va en contra jugaría con los profits que tengo, ¿sí? Así que bueno, igual se dio como para que no tenga que hacer ninguna compra acá, ¿sí? Así que perfecto, ¿eh? Gente, a ver, ¿quieren que nos quedemos? Nos quedamos, ¿eh? Yo hasta las 10 de la noche me quedo. Quiero ver cómo cae esto y decir qué cabeza de termo, ¿no? ¿Nunca les pasó? Qué cabeza de termo. Algunos seguramente se metió, algunos seguramente puso el stop acá arriba, algunos seguramente no me hizo caso y va en positivos, ¿eh? Y bueno, bienvenido sea. Gente, a ver con qué les puedo acompañar este final hermoso. Qué lindo tema, che. Bueno, vamos a ver si este video sale con tanta música que pusimos, gente. Si no sale, ustedes entenderán que es por la música, ¿no? Pero bueno, si sale, bárbaro. Igual no hago mucha publicidad, así que mientras lo veamos nosotros acá, ustedes lo vieron, ¿no? Gente, chau. Me voy, quiero ver cómo sigue cayendo esto, pero me va a retar el doctor. Vamos, a ver. Ahí está. LDL alto, gente. ¿Cómo lo bajamos? A ver si me dicen el colesterol. Vamos, tiren idea. Así no tengo que tomar pastilla. Bien, vamos. ¿No hay ningún médico ahí dando vuelta? No. Titubear y dudar. Suscribite, mirá, ahí está. Gente, nos vemos, abrazo gigante, sigue cayendo la libra dólar, fuerte el dólar, débil la libra, agarramos una estructura muy interesante donde veíamos, miren, vuelvo de vuelta para mostrarles la estructura antes de cerrar en 15-30 minutos, es una sensación, ven, obviamente el que no se metió puede llegar a meterse hasta esta zona, ¿eh? Tenés unos pipas hasta acá, pero el que la agarró donde les dije, bueno, loco, aunque sea, mandame, no sé, un regalo, algo, un chocolate, algo, ¿sí? Impresionante, muy bonita operación, ¿eh? Acá, ¿se acuerdan que si rompía esta zona que les marqué, nos metíamos? Bueno, nosotros arrancamos acá arriba, ahí arrancamos con la venta, me la sacó en positivo, sin perder nada, porque obviamente no quería, por si se iba para arriba, complicarme, porque estaba en una zona de soportes, ¿eh? Si tuviera más tiempo, obviamente que lo hubiera dejado y le metíamos, bueno, alguna jugadita interesante. Ahí va, gente, nos vemos. Ahora sí, chau. Chau. Sumate, suscríbete, dale like y dale, loco. Compartilo con amigos, que es una forma de ayudarme a mí. Vamos, dale, vamos. No cobro nada, todo gratis. Vamos, chau. Chao, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Te lo tatuás, te lo tatuás, vamos, está en tu cabeza. Chau.